Mateo capítulo número 7. Vamos a continuar con nuestra serie de disciplinas espirituales. Mateo capítulo número 7, por favor, y vamos a entrar dentro del último tema referente, hermanos, a la palabra de Dios, a la meditación que debemos de tener de la palabra de Dios, para que posteriormente, la siguiente semana, si Dios quiere, empecemos a ver algunos principios de estudio bíblico, de interpretación. Vamos a estar viendo herramientas de cómo estudiar la Biblia. Va a ser más práctico, ya no tan teórico, así que vamos a ver este último mensaje referente, hermanos, a esta exhortación de la palabra de Dios en Mateo capítulo número 7, versículo 24 al versículo 29. Veíamos el miércoles antepasado que debemos de persistir en la palabra, y el domingo antepasado veíamos acerca de conocer la palabra o vivimos la palabra. Y ahora, hermanos, vamos a entrar al tema: obedecer la palabra es el cimiento para nuestra vida. Es la sesión número 3 de esta serie de disciplinas espirituales. Y vamos a leer lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Padre, bendice tu palabra, Señor, y te doy gracias por darnos el privilegio de estar aquí una tarde más. Te doy gracias por la fidelidad de tu pueblo, por el amor que tu pueblo tiene para tu palabra, para aprender, para crecer. Ahora ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas disciplinas que estamos empezando a aprender. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a desear tu palabra, ayúdanos a añorar tu palabra, y que, Señor, tu nombre sea glorificado siempre. Padre, que tu nombre sea reverenciado y que tú, mi Dios, seas exaltado. Padre, gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mencionábamos, hermanos, para los que no han estado al principio, mencionábamos que las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras, que todas estas prácticas nos promueven o nos llevan al crecimiento espiritual de aquellos que creemos en el Evangelio de Jesucristo. Estas prácticas espirituales, estas disciplinas espirituales, promueven, fortalecen y ayudan al cristiano a crecer cada día en su vida cristiana. Ahora, ¿cuál es la meta del crecimiento de todo cristiano? La meta del crecimiento es la piedad, es que lleguemos a ser piadosos. Y cuando hablamos de la piedad, nos estamos refiriendo a llegar a ser como Cristo en su santidad, en carácter y en nuestra manera de vivir. Entonces, el propósito de practicar las disciplinas espirituales es que nosotros cada día lleguemos a ser más como Jesús. Ese es el propósito de las disciplinas espirituales. Ahora, cuando hablamos de disciplinas espirituales, son prácticas, es la oración, la lectura de la palabra, la meditación, la adoración, el servicio, aprendizaje, evangelismo, etcétera. Todas estas actividades, todas estas cosas que hacemos nos llevan, nos ayudan a que podamos ser más como Cristo. Y empezamos, hermanos, hablando acerca de la palabra de Dios como la primer disciplina que nosotros deberíamos de tomar en cuenta
en el momento para poder crecer. No estoy diciendo que la palabra de Dios es lo más importante, es parte importante de otras más que vamos a estar viendo. Y veíamos hace unas semanas atrás que debemos de persistir en la palabra. Veamos en la exhortación de Pablo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido, de lo que te persuadiste, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, y que las Sagradas Escrituras te pueden hacer útil, son para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el domingo antepasado veíamos, hermanos, que un conocimiento superficial de la palabra no basta si no estamos viviendo la palabra, y lo veíamos a la luz de Santiago, que debemos de mirar atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidores olvidadizos. Así que ahora, hermanos, en esta sesión número 3, vamos a estar viendo la importancia de obedecer la palabra como el cimiento para nuestra vida cristiana. Y como mencionaba, hermanos, hace unos domingos atrás, la obediencia a la palabra nos va a permitir a nosotros poder llegar a ser más como Cristo, pero también nos va a conducir más a una buena toma de decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Va a moldear nuestro carácter, nos va a reflejar quiénes somos nosotros delante de Dios, nos va a mostrar su palabra, las imperfecciones, nos va a corregir. Y la pregunta es: ¿y cómo vamos a cambiar? ¿Cómo nuestra vida va a ser transformada si no estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios nos insta? Así que esto es lo que Jesús quiere que aprendamos ahora nosotros a través de este pasaje. Y mire que Mateo 7, 24 al 29 se encuentra dentro de un contexto muy importante, porque esto se le conoce como la gran conclusión del Sermón del Monte. Desde el capítulo 5, Cristo ha venido hablando acerca de las enseñanzas del reino de los cielos, y empieza hablándonos del carácter de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Empieza a dar correcciones contra las malas interpretaciones de los fariseos y los escribas referente a la ley. Les enseña a sus discípulos a orar, les enseña en cuanto a las limosnas, en cuanto al ayuno, en cuanto a diferentes temas. Y vea cómo Jesucristo termina esta parábola o este sermón, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, hirieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, estamos viendo aquí que Jesús concluye la sesión del Sermón del Monte, concluye una serie de enseñanzas mostrándonos una parábola conocida como la parábola de los dos cimientos, aunque algunos le llaman más bien la parábola de los dos constructores. Porque Jesús ahora nos va a enseñar, hermanos, que de nada nos sirve a nosotros escuchar la palabra de Dios, de nada nos sirve a nosotros conocer superficialmente la palabra de Dios si no la vamos a poner en práctica. Y es aquí, hermanos, donde muchas veces la lectura de la Biblia o la disciplina de leer la Biblia, para muchos no hay resultados, no hay efectos, no hay algo que les esté ayudando a crecer, porque muchos creemos que leer la Biblia solamente de manera superficial va a ser el cambio que necesitamos para crecer. Hermanos, leer la Biblia es importante, no lo malentienda, debemos todos de estarla leyendo, pero de nada nos sirve leerla y conocerla si no la vamos a poner en práctica. Si usted no la va a poner en práctica, todo ese conocimiento que usted adquiera, todo eso que usted haya leído, va a ser completamente en vano. Y vea que Jesús, hermanos, en este Sermón del Monte no le ha hablado a una persona.
Le ha hablado a cientos de personas. Son cientos de personas las que han estado oyendo este sermón del monte. Son cientos las personas las que han estado en contacto con la enseñanza de Cristo. Y dentro de esta audiencia, es interesante, dentro de esta audiencia a la que Jesús se ha referido del sermón del monte, estaban los escribas y los fariseos. Estaban las personas que ante la gente eran los más conocedores de la ley. Estaban las personas que ante la gente eran los que tenían el conocimiento de las escrituras. Eran las personas que ante la gente mostraban la piedad a través de su vida. Sin embargo, hermanos, Jesús los va a desnudar más adelante y les va a mostrar que ellos lo único que eran o lo único que denotaban era una hipocresía religiosa. Mis hermanos, cuando nosotros estamos teniendo contacto con la palabra, aprendemos de la palabra, digerimos la palabra, pero no estamos practicando la palabra, nos convertimos en personas religiosas. Quiero retomar un poco la conclusión del sermón anterior de la sesión número 2. Quiero que vayamos a Santiago, por favor, capítulo número 2. Quiero retomar un momento nada más la conclusión del sermón anterior para meternos de lleno a este texto. Mire Santiago, hermanos, por favor, capítulo número 1 me parece que es el capítulo número 1, yo dije 2, es 1. Santiago capítulo número 1, mire lo que dice Santiago 1, versículo 26 y 27. Quiero tomar la conclusión del sermón anterior. El sermón anterior veíamos la pregunta, ¿conoces la palabra o vives la palabra? Era la pregunta que hacíamos referente a este tema. Y note lo que dice versículo 26 y 27. Vean lo que Santiago dice en ese contexto de la aplicación de la Escritura a nuestras vidas. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es, ¿cómo dice, hermanos? Es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Note que Santiago, hermanos, aquí después de mencionar la importancia de mirar atentamente a la palabra de Dios, no siendo oidores olvidadizos, dice Santiago, si alguno de ustedes cree que está practicando todo el sistema litúrgico, si aquí alguien de ustedes cree que está viviendo acorde a las normas y a los principios del conocimiento de su religión, dice, es vana su religión si esa persona no refrena su lengua, engaña su corazón. ¿Qué es lo que Santiago está tratando de decir? De nada nos sirve a nosotros conocer tanto la palabra de Dios y hacer todas las prácticas, todos los rituales, toda la praxis religiosa de la iglesia, si nuestra vida cristiana no va a reflejar lo que nosotros estamos predicando. Hermanos amados, nuestra vida cristiana debe de estar marcada por un carácter piadoso, no solamente por acciones, no solamente por prácticas que ante la gente parecen actividades buenas, actividades que nos hacen ver mejores cristianos, pero que nuestra vida diaria, hermanos, no se está reflejando la imagen de Cristo. Hermanos, hay algo más importante que las actividades de una iglesia. Hay algo más importante que el solamente venir y sentarnos y escuchar un sermón cada semana. Lo más importante es que todo lo que estemos aprendiendo lo estemos practicando en nuestra propia vida. Si eso que nosotros estamos leyendo, si eso que nosotros estamos aprendiendo, si eso que nosotros estamos digiriendo a través de la palabra de Dios, no lo estamos poniendo en práctica, hermanos, nos convertimos solamente en meras personas religiosas. Y este mundo está lleno de religiosidad. Este mundo está lleno de personas religiosas. Este mundo está lleno de muchas actividades, de muchas prácticas, de mucha liturgia y muchas iglesias piensan y pastores piensan que entre más actividades tengan son mejores como iglesia. No, hermanos, lo que nos hace mejor como iglesia es que esta iglesia glorifique a Dios a través de su carácter, a través de su conducta, a través de creyentes que reflejan esa piedad,
a través de mujeres que reflejan esa piedad, a través de hombres que reflejan esa piedad, pastores que reflejan esa piedad, que somos un ejemplo para las demás personas en la manera en la que conducimos nuestra vida, la manera en cómo tratamos a otros, la manera en cómo tratamos a nuestros hijos, la manera en cómo tratamos a nuestro cónyuge, la manera en cómo tratamos a los hermanos de la iglesia, la manera en la cual nos conducimos tanto delante de la gente como cuando nadie nos está viendo. La piedad radica en un cambio de vida y en un cambio de conducta, un cambio de carácter. Si la Biblia no está haciendo eso en nuestra vida, entonces no estamos creciendo. Estamos llenando el intelecto de conocimiento, pero no estamos siendo transformados por ese conocimiento. No, mis hermanos, nuestro conocimiento nos debe de llevar a la práctica. Somos más responsables, entre más conocemos, somos más responsables de poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, obedecer la palabra de Dios es el cimiento para nuestra vida, porque conforme nosotros vamos avanzando en la vida cristiana y conforme nosotros vamos caminando en la obra de Dios, hermanos, la palabra de Dios va a ser la pauta que nosotros vamos a tomar para llevar un matrimonio mejor, para llevar una mejor relación con nuestros hijos, para llevar una buena relación con nuestros hermanos de la iglesia, para que el carácter de Cristo se refleje cada día en nosotros y nuestras decisiones también sean orientadas para la gloria y la honra de su nombre. Y eso es ahora lo que vamos a ver en este pasaje. Vamos a regresar a Mateo 5 y vamos a entrar, hermanos, a esta pequeña parábola, una parábola muy sencilla, una parábola que no tiene tanta complejidad para entenderla, pero que tiene una gran enseñanza de fondo. Mateo capítulo 7, capítulo 7, versículo 24 al 29, y vamos a ver esta conclusión del Sermón del Monte. ¿Por qué ver esta conclusión el día de hoy? Para que nosotros podamos entender la importancia de la obediencia de la palabra para nuestra vida diaria. Vea lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En primer lugar, vemos aquí, hermanos, a Jesús mostrarnos al hombre prudente. Estamos viendo aquí al hombre prudente. Y dice el Señor Jesús algo interesante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las que, mis hermanos, y las hace. Esta es una declaración importante. Cualquiera que oye mis palabras y las hace. Esto es decir, cualquiera que escucha la palabra, cualquiera que estudia la palabra, cualquiera que lee la palabra, cualquiera que tiene contacto con la palabra y la hace, y la obedece, y la aplica a su vida. No nada más oye y hace como que ya aprendió. Y hermanos, la iglesia está llena de personas que hacen como que ya aprendieron. Tienen oídos y parece que te están escuchando. Tienen la palabra de Dios en sus manos y parece que la están tomando en serio. Pero cuando tú ves en la manera en la que se conducen en el día a día, pareciera como si esos oídos estuvieran sordos. No, Jesús está hablando aquí de una persona que oye la palabra y la hace. Ahora mire la comparación de la parábola. Le compararé a un hombre, ¿cómo le llama? Un hombre prudente. Esto habla de un hombre sabio. Un hombre prudente es un hombre sabio, un hombre que sabe discernir. Y esta sabiduría no habla de inteligencia, no está hablando de capacidades de retención, no está hablando de una persona que tiene una amplia capacidad para mirar las cosas, está hablando de una persona que actúa bajo la influencia de la sabiduría de Dios. Es un hombre que tiene prudencia, es un hombre que sabe lo que va a hacer, es un hombre que vive bajo el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría según Proverbios, el temor de Dios. Y nos dice el versículo 24, cualquiera que me oye estas palabras, las hace, le compararé a un hombre que es prudente, un hombre sabio. ¿Y qué hizo este hombre? Edificó su casa sobre la roca.
Ahora, un poco de contexto cultural para entender esta parábola, hermanos, es que la edificación de las casas en ese tiempo no era como las edificaciones de las casas en el tiempo de ahora. Una casa resistente no se medía por el material externo, sino por el cimiento donde la casa se asentaba. Si una casa se asentaba sobre un puñado de tierra, de arena, esa casa iba a caer porque el cimiento o la base, esas famosas piedras angulares, no tenían lo suficiente para sostener un edificio. Las casas de ese tiempo, hermano, no eran casas de bloc, ni de concreto, ni de cemento como las que hoy conocemos. Era muy fácil que un ladrón o cualquier persona minara una casa, perforara una casa, hiciera un hoyo en una casa. ¿Se acuerda usted la historia de Zaqueo del hombre paralítico, que lo bajan por el techo de una casa? Lo que hicieron fue nada más abrir el techo de la casa, rasgar el techo de la casa para poder bajar a ese hombre. Era muy fácil entrar a una casa en ese tiempo. Eran casas de barro, eran casas delicadas, de material muy ligero. Lo que hacía fuerte a una casa era el cimiento donde se asentaba el lugar. Y Cristo nos dice que este hombre que es prudente edifica su casa sobre la roca, sobre un lugar donde puede esa casa mantener cimiento, donde esa casa puede estar sostenida, donde esa casa puede estar edificada, donde esa casa puede tener un soporte. Ahora, mire la diferencia de la edificación de esa casa, versículo 25. Descendió lluvia, obviamente los temporales, los climas son importantes aquí. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estos temporales que Jesús presenta son inclemencias que suceden a menudo en ese tiempo. La lluvia lo que podía hacer era hacer que la casa se viniera abajo. Los vientos era que la casa podía salir disparada, podía desmoronarse por los fuertes vientos que había en esa región. Y Cristo dice que vienen las inclemencias de la vida, vienen las inclemencias a ese hogar, pero esa casa no se cae porque tiene un fundamento sólido, y el fundamento sólido está en la roca donde está cimentada. ¿Qué es lo que esta parábola nos está tratando de enseñar a través de este suceso cultural? Mis hermanos, que la palabra de Dios es el cimiento que nosotros requerimos para podernos mantener firmes ante acechanzas, ante ataques, ante adversidades, ante tentaciones, ante cualquier circunstancia que venga a la vida cristiana. Estamos cimentados en esa roca, la roca espiritual, la roca no de la Iglesia Bautista, la roca no del pastor Carlos Díaz, la roca que es Cristo a través del Evangelio. Hermanos, la iglesia debe de estar cimentada sobre el fundamento que es la palabra de Dios, la doctrina fundamental de la palabra de Dios, la sana doctrina, la cual nos ha mostrado quiénes somos nosotros en Cristo. Y esta iglesia, el hogar, nuestra familia, debe de estar cimentada sobre la palabra de Dios. Por eso obedecer la palabra de Dios es importante para nuestro crecimiento espiritual, porque su palabra nos va a dirigir, nos va a conducir, su palabra nos va a guiar para que podamos vivir vidas victoriosas. Y debemos entender algo, iglesia, estamos en una guerra espiritual y requerimos discernimiento, requerimos sabiduría, requerimos la gracia de Dios, requerimos saber discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo y le decía que se sometiera, persistiera en las Sagradas Escrituras por la introducción de falsos maestros que engañarían al rebaño y que no lo iban a perdonar. Hermanos, la palabra de Dios es el cimiento que usted y yo necesitamos para crecer espiritualmente. La obediencia a su palabra es lo que nos va a ayudar a nosotros a podernos mantener firmes y estables. Y mire cómo la palabra de Dios es comparada. Ahí en Efesios capítulo 5, por favor, mire cómo es comparada la palabra de Dios.
en Efesios Pablo utiliza un ejemplo para comparar la palabra de Dios, ahí en Efesios capítulo número 5, que es lo que conocemos como, perdón, capítulo 6, que es lo que se conoce como la famosa armadura de Dios. Miren Efesios capítulo número 6, capítulo número 6, versículo 13 de en adelante. Primero Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que estamos en una guerra espiritual. Le dice que se fortalezca en el Señor, que tomemos toda la armadura de Dios. Ahora mira el 13, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos ¿con qué, mis hermanos? Con la verdad. Está utilizando la alegoría de una armadura romana. Le dice a la iglesia que se mantengan ceñidos sus lomos con la verdad, que se vistan con la coraza de justicia, que se calcen con los pies del apresto del evangelio de la paz, y sobre todo dice, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, tomen el yelmo de la salvación, y mira el 17, y la espada del Espíritu, que es ¿qué, mis hermanos? La palabra de Dios. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios nos va a permitir a nosotros mantenernos firmes y estables en la doctrina que hemos aprendido. Pero nos va también a permitir mantenernos firmes y estables ante los ataques del diablo, y vamos a poder contrarrestar cualquier pensamiento, cualquier filosofía, cualquier falsa enseñanza. Vamos a poder detectar cualquier mentira que nos pueda desviar del camino de Dios. Por eso es importante que usted lea la palabra, estudie la palabra, medite la palabra, pero que sobre todo aplique la palabra. Por eso Cristo les dice a sus discípulos en el cierre del Sermón del Monte: cualquiera que me oye estas palabras, todo esto que les he enseñado y las aplica a su vida, es un hombre prudente, es un hombre sabio, que está cimentado, que está fundado, que va a ser inconmovible sobre esta roca. Mis hermanos, por la gracia de Dios, usted y yo estamos cimentados en esta roca. Y no es la roca de esta iglesia, hermanos, es la roca del Evangelio de Cristo. Creemos en Él, estamos firmes en Él, estamos estables en Él, nada nos puede mover de Él, pero hermanos, se requiere un estudio constante de la palabra de Dios. Y a través de esta serie, hermanos, que vamos a ir viendo, nos vamos a dar cuenta de la importancia de estudiar la palabra de Dios, de por qué debemos de conocer la palabra de Dios. Vamos a estar viendo estos métodos de estudio que nos van a ayudar a conocer cada día más las Escrituras y que podamos implementarlos en nuestra casa. Así que las próximas sesiones van a ser más prácticas, más parecidas a una escuela dominical, pero hermanos, nos van a ayudar a que como cristianos podamos tener cada día más contacto con la palabra de Dios, a leerla cada día más. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia esta semana? ¿Cuántos hemos estado memorizando la palabra de Dios esta semana? Hermanos, es una disciplina. Pero ahora note el contraste en Mateo capítulo número 7, el contraste de un hombre prudente. Capítulo 7 de Mateo. Mire lo que dice el versículo número 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Vea que hay una diferencia ya aquí. Los dos escuchan las palabras, los dos están atendiendo la palabra, los dos tienen contacto con la palabra. ¿Cuál es la diferencia entonces aquí? Uno lo hace, uno no lo hace. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre. Ahora, ¿cómo le llama a este hombre, hermanos? Insensato. Un hombre insensato es un hombre que ha rechazado toda fuente de sabiduría, no tiene discernimiento, no tiene un criterio espiritual, no tiene conocimiento formativo, no sabe cómo va a dirigir su casa, cómo va a dirigir su vida, no sabe cómo va a conducir su familia, no tiene ni la menor idea de qué hacer. Y dice Cristo: le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa
sobre la arena. Esta historia tiene dos contrastes muy interesantes. Los dos escuchan la palabra, hay similitudes. Los dos tienen contacto con la misma palabra. Los dos están edificando sus casas, están labrando sus vidas. ¿Cuál es la diferencia? Uno hace, el otro no hace. Uno edifica sobre un cimiento distinto al que está edificando el otro. Y este hombre está edificando sobre la arena. Los lugares de edificación sobre la arena, normalmente, hermanos, cuando llovía, lo que pasaba es que había tierra compacta que podría suponer o parecer que el lugar donde se iba a edificar esa casa era un buen lugar. El problema es que de fondo del lugar donde esa persona podía edificar, lo único que podría encontrar era un montón de tierra, un montón de arena, pero que abajo en la superficie no tenía ninguna base rocosa, ninguna base que pudiese mantener la casa establecida, sino que esa arena poco a poco se podía ir degradando, se podía ir desgastando, al grado que esa casa pudiera empezarse a hundir, al grado de que esa casa pudiera derrumbarse. Es como si usted ahorita quisiera ponerle a un bache arena en lugar de ponerle el chapopote. Si usted a un hoyo le quiere poner arena, el hoyo va a ser tapado. Y superficialmente lo que va a pasar es que usted puede poner el carro por encima del hoyo y va a pasar. Pero va a llegar un momento en el que esa arena se va a empezar a desgastar. Y el hoyo va a empezarse otra vez a formar, porque el agua, el viento, cualquier otra cosa o el constante paso de las llantas del vehículo van haciendo que la arena se vaya removiendo, porque no tiene nada debajo, simplemente es un hoyo cubierto de una gran capa de arena. Y este hombre insensato es tan insensato que ni siquiera tiene la capacidad de medir sobre lo que va a fundar. Él solamente ve un lugar, ve un campo y él dice, vamos a plantar una casa. Y vea el resultado, lo que dice el versículo 26. Es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, versículo 27, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Y cayó, y fue grande su ruina. Note la gran diferencia entre uno y otro. Mientras el primero ha edificado su casa sobre la roca, está establecido, está firme, es constante, no hay peligros de las dificultades que vengan a su vida porque está bien arraigado, está bien cimentado. El otro, no obstante, está en total y absoluto riesgo. La ruina de una persona, la ruina de una familia que no tomó el tiempo para meditar y para reflexionar en la palabra de Dios es grande. Meditaba en lo que el hermano Gama compartió ahorita y me acordaba de una frase, de una declaración que el pastor Paul Tripp había escrito en su libro El llamamiento peligroso, referente a nosotros los pastores. Y parafraseándolo decía él, el problema de todo esto comienza cuando el estudio de la palabra de Dios en la vida de nosotros, los que compartimos el evangelio, es distante e impersonal. ¿A qué se refería él? Se refería a que muchas veces tomamos la Biblia de forma académica. Tomamos la Biblia solamente para estudiar sermones. Estudiamos la Biblia solamente para hacer mensajes o dar clases. Pero este libro a nosotros ya no nos está haciendo efecto en nuestro corazón. La historia en la vida de este pastor que mencionaba Gama y la de Steve Lawson, tengo una reflexión personal. Llegamos nosotros a volvernos tan conocedores de la Biblia que sabemos la doctrina completa. Llegamos a saber cómo funciona. Llegamos a aprender los métodos de estudio bíblico, pero la Biblia a nosotros de manera personal ya no nos está haciendo efecto.
Mis hermanos, eso es lo más peligroso que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Llegar a tener contacto con la palabra de Dios y que la palabra de Dios ya no esté haciendo un efecto en nuestros corazones. Hermanos que enseñan y predican aquí, si tú vas a compartir algo de la palabra de Dios, que sea algo que Dios a ti te ha taladrado el corazón, pero que sea algo que tú estás consciente, que tú estás practicando. Si lo que nosotros estamos compartiendo, si lo que nosotros estamos estudiando, si lo que nosotros estamos induciendo a otros a aprender no está taladrando nuestro corazón, hay un gran problema. Mis amados hermanos de iglesia, ¿cuánto tiempo tomamos nosotros? Ya no solo leyendo la Biblia, no. ¿Cuánto tiempo tomamos nosotros en meditar o en reflexionar lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra? ¿Cuántas veces hemos caído de rodillas ante Dios diciendo, Señor, me hablaste hoy en mi lectura de la Biblia? Hoy me exhortaste. Hoy me advertiste. Hoy aprendí tu palabra. Hoy entendí lo que tu palabra me quería enseñar. Anoté lo que Dios me mostró. Estoy practicando lo que Dios hoy me enseñó. Hoy fui ministrado por la palabra de Dios. Hoy Dios me enseñó esto en su palabra y voy a esforzarme por poner en práctica esto y voy a trabajar en aquella área, ahora voy a trabajar en esta otra área. Hermanos, estamos dejando de trabajar en nuestra propia vida porque nos estamos llenando solamente de conocimiento de la Biblia, pero no lo estamos aplicando. No estamos viviendo lo que se nos está enseñando. Hermanos, ¿se acuerdan de lo que se compartió este domingo en la mañana en la iglesia? ¿Recuerda lo que aprendió en el segundo servicio de este domingo en la iglesia? ¿Se acuerda lo que vimos hace 15 días en la iglesia? Hermanos, no se trata de solo recordar buenos mensajes. Se trata de aplicar los mensajes. Los mensajes más memorables para una persona no son los que mejor se expusieron, son los que mejor se aplicaron. Los mensajes que quedan más guardados en mi memoria, hermanos, no fueron por los mejores expositores. Fue porque Dios en ese momento me dio lo que yo necesitaba. Dice la Escritura, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, esa casa cayó y fue grande su ruina. Hermanos, es una lástima ver cada día cristianos caer. Es una tristeza ver cada día cristianos que algún día conocieron la palabra de Dios ser descalificados del ministerio. Es triste ver, hermanos, familias que duraron muchos años teniendo alimento de la palabra de Dios, que han caído en pecados vergonzosos. Y mira, hermano, no se escandalice, no se asuste. Todos los que estamos aquí somos propensos si nos descuidamos espiritualmente. Por eso todos los días deberíamos de estar en contacto con este libro. Por eso todos los días deberíamos de levantarnos temprano o en la tarde o en la noche, el tiempo que usted tenga o que usted haya terminado, para meditar en este libro, para examinar lo que se nos enseñó en el servicio de la iglesia, para poder memorizar. Hermanos, este libro es una espada que contrarresta cualquier tipo de ataque del enemigo. Cuando Satanás viene a nuestra vida y nos dice, Dios ya no te puede perdonar por este pecado que cometiste, sabemos que la palabra de Dios dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O cuando Satanás viene y nos dice que estás solo y que Dios ya no está contigo, ven a nosotros esa porción de la Biblia que dice que su vara y su callado nos infundirán aliento, que aunque atravesemos por valles de sombra de muerte, no temerá nuestro corazón porque Él estará con nosotros. Hermanos, su palabra es esa espada que nos ayuda a contrarrestar todos los dardos de fuego del maligno. Pero si no la leemos, si no la estudiamos, ¿con qué nos vamos a defender? ¿Con qué vamos a crecer? Por eso Pedro nos dice, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La conclusión de Cristo entonces es la siguiente, hermanos.
Estos dos constructores representan a una persona que ha edificado su vida en el Evangelio y a una persona que ha edificado su vida fuera del Evangelio. Un verdadero creyente se distingue porque obedece la palabra de Dios. Un falso creyente se distingue porque no puede obedecer la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. En la iglesia nos vamos a encontrar con muchas personas, pero no todas las personas que están en la iglesia son verdaderos creyentes. ¿Cómo los podemos medir? Porque el creyente genuino, como dijo Cristo, guarda sus mandamientos. Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No puede ser posible que haya una persona que diga que ha conocido a Cristo como su Señor y su Salvador, que no sienta hambre y sed por este libro. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, hermanos, ninguno de nosotros vino a Cristo porque le nació, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. A nadie nos nacía venir a la iglesia. A nadie nos nació venir a Cristo. Si fuimos traídos a Cristo fue porque Él de su voluntad nos hizo nacer, por la palabra de verdad. Pero Él es el que pone en nosotros ese deseo por la palabra de Dios. Ha llegado mañanas en las que me levanto con muchas ganas de leer la palabra de Dios, y hay mañanas en las que no tienes ganas de leer la palabra de Dios. Es una lucha normal, pero hay deseo de leerla. Hay veces en las que estás sentado y de repente el Espíritu Santo te dice, hey, vamos a leer la Biblia, y tú, ay, sí, voy a agarrar la Biblia, y de repente le hacemos caso a ese deseo que está, y nos empezamos a poner a leer la Biblia. Pero hermanos, hay gente que dice que nunca ha sentido ganas de leer la Biblia, algo anda mal. Si usted nunca tiene ganas de estudiar la palabra de Dios, algo está mal. A lo mejor usted todavía no ha nacido de nuevo. A lo mejor usted todavía no ha conocido a Cristo. A lo mejor usted todavía ni siquiera ha sido regenerado. Por eso no hay ese deseo para leer la palabra. Mis hermanos, es una lucha constante. Todos los días debemos de someter nuestro cuerpo a la obediencia de su palabra. Todos los días debemos de estar en constante meditación de su palabra. Todos los días debemos de estar en constante contacto con su palabra. Solo así, amados hermanos, vamos a poder crecer. Solo así vamos a poder llegar a ser cada día conforme a la imagen de Cristo. Leyendo, estudiando y aplicando su palabra. Cristo nos dice, cualquiera que oye su palabra y las hace, es un hombre prudente. Edificó su casa sobre la roca. Está cimentado en la verdad del Evangelio, pero cualquiera que le oye y no obedece, su ruina va a ser algo grande. Amados hermanos, que Dios nos ayude. Que esta semana que vaya a entrar, este próximo miércoles, vengamos con esa disposición de aprender. Yo quiero aprender a estudiar la Biblia. Ahora, quiero concluir haciendo esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes en verdad dicen, pastor, yo no sé cómo estudiar la Biblia? Yo no tengo idea de cómo empezar a estudiar la Biblia. Levante su mano. Yo no sé cómo, yo no sé estudiar, no sé por dónde empezar, pero quiero aprender. Levante la mano. ¿Todos ya saben estudiar la Biblia? Entonces levántenla, ok, ahí está. No sé cómo. O sea, la leo, pero no sé cómo. Yo quiero estudiarla. Levante la mano. Okay. Los demás ya saben, porque son los que nos van a impartir la clase entonces. Ok, bueno, bájenla, hermanos. Muy bien. Próximo miércoles vamos a empezar a ver principios de estudio bíblico. Como les dije, es una serie muy práctica, porque la intención de esto, hermanos, es que todos nosotros podamos ejercer la disciplina de estudiar la palabra de Dios. Después de terminar con la palabra de Dios, veremos la oración y empezaremos a irnos así por cada uno hasta terminar todas las disciplinas espirituales habidas y por haber.
Pero de nada nos va a servir ver esta serie y todas las prácticas si no las vamos a llevar a cabo en nuestra vida diaria. Así podamos ver todo un pizarrón lleno de todas las formas en cómo podamos estudiar la Biblia. Si no las estamos llevando a cabo, de nada nos va a servir. Yo creo que todos nosotros queremos cambiar. Yo quiero cambiar cada día. Yo quiero cada día ser un mejor hombre, un mejor pastor, un mejor esposo, un mejor padre. Yo quiero cada día ser un mejor hombre, un mejor cristiano. Pero para ello yo necesito la palabra de Dios. Duele, hermanos, a veces cuando Dios te habla y te muestra que estás mal. Pero hermanos, cuando Dios va transformando tu vida cada día, que ese hombre nuevo se va renovando, y cada día, hermanos, otras personas van a querer la vida que nosotros tenemos. Hermanos, iglesia, aprendamos ya no a ser religiosos, sino a ser verdaderos cristianos, que viven la palabra, que aplican la palabra, que aman la palabra. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Puestos de pie, vamos a orar. Cabeza inclinada, hermanos, ojos cerrados. Hemos escuchado ya por algunas semanas que debemos de persistir en la palabra, que debemos no solo de conocer la palabra, debemos vivirla y que ahora debemos de obedecerla. Ahora mi pregunta va dirigida a usted de esta manera. ¿Estás viviendo la palabra? ¿Estás obedeciéndola? Ya no solo si la estás leyendo, no, la estás viviendo. Cada día su palabra te está ministrando, te está llevando a ser mejor. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios con tu familia, con tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasas meditando en esta palabra? Mis hermanos, a veces nuestro carácter, nuestra conducta refleja que no estamos en contacto con ella. Siervos grandes de Dios han caído no porque no conocían la palabra, porque dejaron de tener un contacto personal con ella. La palabra dejó de hablarles a sus corazones. La empezaron a tener tanto en el intelecto, aprendieron tanto a cómo hacer un sermón que se les olvidó cómo la palabra de Dios los tenía que ministrar a ellos. Mis hermanos, no se trata de aprender solamente para llenar nuestra mente, se trata de vivirlo, de que cada día tú seas una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor cristiano. Necesitamos meditar la palabra. Es el cimiento para nuestra vida. Es la roca sobre la cual nuestros hogares se van a edificar. Si no tenemos un conocimiento pleno de la palabra y no la estamos viviendo, ¿qué clase de familia vamos a tener? ¿Qué clase de hogares vamos a hacer? ¿Qué clase de cristianos vamos a convertirnos? ¿Por qué no ahí en su lugar se postra, se arrodilla y le dice a Dios, ayúdame a obedecer? Yo quiero obedecer. Yo quiero empezar a aplicar tu palabra. Yo quiero no solo anotar los sermones, no, quiero empezar a trabajar en estas áreas que Dios me ha hablado. El domingo Dios habló a la vida de muchos de nosotros. ¿Cuánto de eso estamos aplicando ahorita? ¿Cuánto de eso nosotros estamos viviendo ahorita? Lo que tú leíste hoy en la mañana, ¿qué aprendiste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te enseñó Dios hoy? ¿Qué aprendiste hoy? No en los videos de YouTube, no, en tu lectura diaria. Tú tienes que leer diariamente. ¿Qué aprendiste en tu lectura diaria? ¿Qué leíste hoy? ¿Qué texto? ¿Qué pasaje? ¿En qué te habló Dios a ti hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó de enseñanza la palabra hoy? ¿Qué áreas te confrontó Dios hoy? ¿Con qué partes de tu carácter quería Dios que trataras? ¿Qué pecados el Señor te ha pedido que dejes que no has querido?
¿Qué prácticas estás haciendo que ya Dios te ha venido hablando por mucho tiempo y no has querido dejar? Hermanos, es en eso lo que debemos atender. Padre, ayúdanos a ser cristianos obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser hombres prudentes que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Ayúdanos a ser cristianos que estemos edificando sobre el cimiento de la verdad de tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a que esta semana que vayamos a empezar a aprender, a estudiar tu palabra, podamos ponerla en práctica.